noches, bienvenidos a La Cultura Verdadera que hacemos acá en la red, 10:30 de la noche, domingo 4 de junio, nuevo día, nuevo horario. Hoy vamos a revisar una parte, diría yo, muy curiosa, llamativa de la historia de Chile, que tiene que ver con cómo y por qué se involucró Chile en la Segunda Guerra Mundial. El 13 de abril de 1945 le declarábamos los chilenos la guerra a Japón. Bueno, vamos a revisar esa parte de la historia, pero eso lo vamos a hacer en la segunda parte del programa. Antes vamos a conversar de ciencia y de algunas otras cosas con el autor de este libro. Se llama La Ciencia Pop. Ahí está, lo está mostrando, que está encaramado hace un rato en entre los libros más vendidos aquí en Chile. Lo escribe Gabriel León, ahí está, que es bioquímico, doctor en biología celular y molecular de la Universidad Católica. Es un libro de divulgación científica. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué es lo que haces ahora también desde la Universidad Andrés Bello, ¿no? ¿Verdad? Exactamente, muchas gracias por la invitación. No, un agrado que estés aquí. Ya vamos a hablar, Gabriel, del contenido de esta ciencia pop que pude leer casi en su totalidad. Es bien entretenida, sorprendente en algunos casos, pero antes, Gabriel, hablar de por qué haces divulgación científica o comunicación científica. Y yo me quedé con la impresión, tras leer este libro, pero además leerte algunas entrevistas que has dado, que tú estás en una suerte de cruzada en contra o anti-post-verdad, que es esta nueva, no sé, moda de cómo nos acercamos al conocimiento en el mundo, que es lo que yo creo, lo afirmo, lo amplifico a través de redes sociales, más allá de que tenga fundamento o no, y termina por transformarse en una verdad, no siéndolo y no teniendo fundamento. Más o menos esa es tu mirada de lo que pasa hoy día en el mundo. Exceso de información, poca capacidad de tener filtro para entenderla y autentificarla. Algo de eso tiene. Yo diría que en el origen la motivación principal tiene que ver con contar la ciencia. A mí me encanta la ciencia. Yo creo que es algo maravilloso y me encantaría que todo el mundo la viera así. Y yo creo que tiene mucho de eso en realidad, de poder contar la ciencia. Pero por otro lado, guarda relación con lo que tú dices de la posverdad, porque hoy en día hay un montón de información. Y lo que la gente no tiene muchas veces son herramientas para evaluar esa información. Entonces, si tú buscas algo en internet hoy día vas a encontrar vínculos, por ejemplo, entre las vacunas y el autismo, que es un tema en el que me metí un montón. Hablemos de eso en un rato, que está en un capítulo de ciencia. Claro, pero vas a encontrar información básicamente de todo. La pregunta es cómo las personas pueden discernir o diferenciar cuál de esas dos informaciones, por ejemplo, es más válida, más valiosa, fue realmente demostrado, por ejemplo. Eso es algo que me interesa muchísimo hoy en día y creo que la ciencia puede aportar mucho en eso. Te leía una entrevista en la que tú le pegabas con un caño ahí a Donald Trump, el presidente norteamericano, que probablemente sea uno de los emblemas hoy día de la posverdad a propósito de algunas convicciones o creencias personales. Yo no sé si las dice porque cree que realmente son así o le conviene. Claro. Por ejemplo, la que habla del cambio climático. Él lo niega, dice que es un invento de los chinos para perjudicar a la economía yanqui. Y no contento con eso, asume el énfasis en generar energía a través del uso de carbón, que es una tecnología enteramente obsoleta hoy día. Trump es una preocupación hoy día desde ese punto de vista, ¿no? Trump es una tremenda preocupación porque, mal que mal, es el presidente de uno de los países más poderosos del mundo. Si el presidente de uno de los países más poderosos del mundo cree que el cambio climático es mentira, evidentemente va a tomar decisiones que van en contra de paliar el cambio climático. Y eso nos va a afectar finalmente a todos, porque lo que produzca Estados Unidos de CO2, por ejemplo, se acumula en la atmósfera y nos va a afectar a todos. Por eso que es algo relevante, uno no puede restarse de eso. Es preocupante más porque en el gabinete de Trump hay personas como Michael Pence, por ejemplo, que es vicepresidente, que además es creacionista. Y probablemente es creacionista temprano, cree que la Tierra tiene 6.000 años. Él se define, fíjate, en 3 palabras, y en ese mismo orden. Dice que es cristiano, conservador y republicano, pero primero cristiano. Y esas visiones que están basadas en ideología y no en evidencia, finalmente las van a tratar de imponer, van a modificar planes de estudio, probablemente, como dijiste tú, están tomando medidas económicas, medidas de producción de energía que van en contra de paliar el cambio climático, entonces es realmente preocupante. Y además está dentro del gabinete de Trump hay gente que está convencida de que las vacunas son un daño más que una gran ventaja que ha ido adquiriendo conforme pasan los siglos la humanidad, y lo vinculan. Y este es uno de tus capítulos, si quieres lo hablamos al tiro, de la ciencia pop. Lo vinculan a la generación de niños autistas, vale decir, vacuna genera niños autistas. Esa es la lógica en términos muy simples. Exactamente. Tú le pegas un palo a esa creencia ahí en lo que pasa es que libro. ¿Cómo nace esta historia? Parte a partir de un artículo científico fraudulento, hoy día se conoce muy bien la historia, que fue publicado el año 98 por un médico inglés llamado Andrew Wakefield. Él inventó los datos de su artículo para poder vender una vacuna que él estaba haciendo. Él había solicitado una patente un año antes del estudio. Era la triple vacuna. La triple vacuna contra sarampión, rubiola y papera. Es una vacuna que, por cierto, no lleva timerosal. Que es otra historia esa más que se metió entre medio. Finalmente es un periodista, un investigador de la BBC, periodista de investigación de la BBC, quien descubre esto, lo expone y se arma una investigación médica gigantesca en el Reino Unido sin precedentes hasta el día de hoy.
y finalmente a él se le quita la licencia de médico. Andrew Wakefield arranca a Estados Unidos y ella siguió siendo maldad. Muy bien recibido. Exactamente, porque ya había grupos antivacunas. Los grupos antivacunas nacen con las vacunas en 1796, son contemporáneos de las vacunas. Y los ingleses exportaron esto a Estados Unidos muy temprano durante la historia. Y Andrew Wakefield viaja a Estados Unidos y ella recibe con los brazos abiertos por estos grupos. Tu cruzada, Gabriel, contra la posverdad alcanza también, y te leía por ahí a los astrólogos que se hacen famosos en la televisión, en los programas matinales, las terapias alternativas, las dietas milagrosas, las agüitas milagrosas, las teorías de la conspiración, en fin. Hay muchas cosas que la gente termina por creer porque simplemente salen en televisión también, que es un tema. Y además porque uno quiere creer finalmente. Si alguien te dice, oye, hay una pastilla que tú te la puedes tomar y puedes comer lo que quieras y no vas a subir de peso. Es maravilloso. Yo creo que nosotros buscamos eso finalmente. Sin embargo, el secreto mejor guardado no existe. El día que aparezca algo así nos vamos a enterar todo. Eso no se puede meter en un cajón. Pero es fácil venderlo, porque es algo que todo el mundo ansía, todo el mundo quiere tener, ¿cierto?, el secreto para ser bonito, para ser delgado, para no hacer deporte, por ejemplo, y no subir de peso. Eso no existe. En algún momento capaz que exista, pero ahí nos vamos a enterar todo. No te vas a enterar por una cadena de Facebook o algo así. En alguna entrevista alguien te mencionaba, ponte tú, de los famosos por sus profecías, Nostradamus, y tú decías respecto de Nostradamus que era un chanta de 400 años. Claro. Porque sus predicciones son tan anchas en el fondo que aguantan cualquier adaptación que tú quieras hacer. Tú lees cualquiera de esas profecías, por ejemplo, y la puedes adaptar a un montón de hechos históricos porque permiten eso, son demasiado vagas, entonces es fácil achacarle algún hecho histórico en particular y decir, mira, este tipo hace 400 años adivinó el futuro. Sí, claro. Hay algunos de los capítulos que son entretenidos e interesantes, que son de aplicación en general, que son de atractivo para las personas que nos están viendo. Uno que se llama La cosa más dulce, por ejemplo, que tú llamas, que das cuenta de que todos los edulcorantes que usamos cotidianamente hoy día en el mundo entero, en Chile por supuesto, fueron producto de desarrollos científicos, pero que fueron más bien gracias al error que a la investigación precisa y diseñada para encontrar un reemplazante del azúcar, ¿no es cierto? Eso es re interesante porque son errores, como dices tú, pero el tipo que está haciendo el experimento fue suficientemente inteligente para darse cuenta dónde ocurrió eso, volver esos pasos hacia atrás y descubrir el compuesto que era sabor dulce. Lo que pasó, por ejemplo, con la sacarina fue así. El tipo está trabajando en un laboratorio en derivados del alquitrán. La sacarina es la más antigua. Es la más antigua del siglo XIX, creo. Y es la que tiene más estudios, exactamente. Así es. Estuvo prohibida su venta en algún minuto en el mundo, ¿no? Exactamente, porque se hicieron un experimento en algún momento que mostraron que ratas alimentadas con agua con sacarina tenían hiperplasia vejiga y eventualmente eso podía llevar a cáncer. Y se descubrió después que la forma sódica de la sacarina, se hace como sal sódica, era el sodio de la sacarina en exceso el que producía esta hiperplasia en la vejiga. Entonces finalmente se levantó la prohibición sobre la sacarina, que es el edulcorante que tiene más estudios científicos por lejos. Pero probablemente el caso más entretenido de eso sea el de la sucralosa, que era un derivado que se quería usar para fines industriales, y había un químico indio trabajando en el laboratorio donde estaban desarrollándola, y su jefa le dice, test it, que es ensáyalo. Y él entendió taste it, que es pruébalo, y se untó el dedo y se lo comió, la jefa espantada, y él descubrió que era tremendamente dulce. Así que, pero todos los edulcorantes más importantes fueron descubiertos por error. Oye, otro capítulo es muy entretenido porque además seguramente hay mucha gente en la casa que le encanta comerse una paltajaza en verano particularmente. Y tú llamas El cartero y la paltajaza este capítulo, que habla del origen justamente de esta famosa palta que revolucionó, diría yo, el consumo y la historia de la palta en el mundo, y que tiene su origen también casual en un cartero en California el primer cuarto del siglo XX, 1920 y tanto, ¿cierto? Que era un hombre que se dedicaba a ser cartero y que quiso obtener mejores recursos e invirtió los pocos ahorros que tenía comprando una hectárea o media hectárea. Y ahí plantó injertos de palta y surgió esto. Sí, es re interesante porque por un lado muestra que la inmensa mayoría de las cosas que nosotros comemos hoy en día no existían en la naturaleza en su forma original. ¿Ya? Son cosas que el hombre modificó y las convirtió en los cultivos actuales. Pero particularmente en el caso de la paltajaza me llamó la atención porque uno es muy popular en Chile. Sí, claro. Y es tremendamente reciente. Como tú dices, además Chile es un tremendo productor mundial y exportador mundial de palta, el segundo después de México. Exactamente. Claro. Y lo interesante es que era una persona que no tenía idea de agricultura y, como dices tú, decidió tirarse un piquero porque era muy rentable. Y él efectivamente compró cuescos, que son semillas de palta, las sembró en esta media hectárea que tenía en California, y de uno de esos cuescos era un árbol muy especial. Se cree hoy en día que es un cruce casual que ocurrió en Guatemala, de ahí salió esta semilla, y ese árbol produjo fruta muy distinta a la de esa época. En esa época se usaba mucho la palta fuerte, que tiene una piel verde clarita. Y de mucha hilacha. Y tiene hilacha además, y es más aguachenta que la palta Hass. Menos sabrosa. Exactamente. Y este señor ve esta palta nueva que era media morada, que se puso después negra. Pero un desastre de palta en ese que era como un cuero por fuera, y le dio miedo probarla. Y fueron sus hijos los que originalmente la comieron y dijeron, oye papá, esta palta es extraordinaria. Ahí este señor la prueba, se da cuenta que es muy buena y la patentó. Él patentó este árbol a nombre de él, vendió algunos árboles, no le fue muy bien porque la gente compraba un árbol
cortaba patillas y las sembraba al lado, entonces los propagó vegetativamente. Claro. De hecho, todos los paltos hass del mundo son clones de ese único árbol que apareció en California. Ese árbol murió después, en el año 2002 creo, murió una enfermedad de las raíces, lo tuvieron que cortar, pero donde estaba plantado hay una placa hoy día que recuerda el árbol y venden souvenirs de madera hechos con la madera de este árbol que estuvo ahí. Bueno, y también le dedica un capítulo a algo bien interesante de actualidad, y que es una patología psicológica, que es el famoso TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que tú terminas, no sé si es tu convicción o no, por definirlo como una suerte de hábito que se sale de control. Que se sale de control en algún minuto. Las últimas investigaciones sugieren que es eso, que en el fondo, por ejemplo, el típico caso esto de que uno le tiene miedo a los patógenos, a los gérmenes, y que por eso se lavan compulsivamente las manos. Todo el día, todos los días las manos. Exactamente. Claro. Entonces que la obsesión con los gérmenes produce la compulsión, que es lavarse las manos. Pero las últimas investigaciones sugieren que tal vez es al revés. Primero aparece la compulsión, que se te sale de control, te lavas las manos de manera repetida. Y después eso te genera una justificación. Claro, porque te genera una sensación incómoda. Dices, ¿por qué me lavo tanto las manos? Bueno, inventas tú una excusa. Bueno, porque le tengo miedo a los patógenos. Entonces aparece primero esta costumbre que se sale de control y después te inventas una explicación para que no sea tan irracional en el fondo. Entonces hoy en día se sugiere que probablemente así es como surgen. Hay otro capítulo que me llamó mucho la atención, que es bien desconocido en términos de historia, por lo menos para mí, que tiene que ver con la Isla de Pascua y con una toma de muestra que se hace a mediados de los 60, si no me equivoco, que termina por generar muchos años después la rapamicina, que es una sustancia que ha servido o ha sido clave en la investigación de varios temas súper relevantes, el combate al cáncer, el envejecimiento humano, el trasplante de órganos, en fin. ¿Cuál es esa historia, Gabriel? ¿Sabes que tiene varias cosas interesantes esa historia? En primer lugar, porque nuestro país es muy especial, tenemos una geografía muy distinta desde el norte, ¿cierto?, hasta la Antártica, y por lo tanto tenemos muchos ecosistemas diferentes, con microorganismos que eventualmente son súper atractivos y que nosotros no hemos estudiado todavía. Y en este caso en particular de la Isla de Pascua, un investigador, están estudiando toda la isla, están buscando un lugar aislado donde poder estudiar una población pequeña. Y los isleños estaban muy reticentes a esto, cuesta colaborar. Inicialmente sí, pero se arma una colaboración espectacular entre los isleños y los investigadores. Y hay uno en particular que era microbiólogo que toma muestras del suelo de la Isla de Pascua, y de una de estas muestras de suelo, después de vuelta en Canadá, crece en un microorganismo que excretaba una molécula que se llamó rapamicina en honor a la Isla de Pascua, que inhibía el crecimiento de algunas levaduras y algunos hongos. ¿Ya? Inicialmente no era muy interesante, pero el investigador que estaba a cargo de esta molécula, que la rescató porque el laboratorio quería botarla, porque había recorte de presupuesto, la rescató y empezó a estudiar otras funciones que podía tener, y se descubrió que inhibía el sistema inmune. Ya, al principio al principio puede sonar una idea mala, ¿cierto? El sistema inmune, pero en el caso de trasplante es fundamental. Y de hecho es una droga que hoy día se usa mucho, particularmente en trasplante de riñón. Se usa rapamune para inhibir el sistema inmune y así evitar el rechazo. El rapa es de Rapa Nui. De rapamicina, acá de Rapa Nui, de honor a la Isla de Pascua. Y esta misma droga además se ha encontrado que puede combatir el cáncer, pero lo más extraordinario es que se ha demostrado que retrasa el envejecimiento en animales. Entonces, hoy en día, la rapamicina debe ser una de las 10 drogas más importantes del mundo y estaba botado en el suelo de la Isla de Pascua. Y no fuimos nosotros quienes la encontraron, no fuimos nosotros quienes la estudiaron. Ya nos pasó antes... Canadienses eran. Eran canadienses de Wyatt, que ya no existe ese laboratorio. Nos pasó con las astromelias. Hace años atrás vinieron los holandeses a Chile. Las astromelias son unas plantas que crecen en la cordillera muy chiquititas. Se las llevaron a Holanda, las mutagenizaron con rayos X y hicieron estas astromelias comerciales que venden hoy en día en todo el mundo. Pero estaban acá originalmente. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces más nos va a tener que pasar esto? Que vengan investigadores de otra parte, ¿cierto?, a levantar muestras biológicas nuestras. Tenemos que proteger nuestro patrimonio genético. Deberíamos, el Estado o los privados también, deberían invertir más recursos en nuestros patrimonios genéticos, que son claves, que además no están protegidos porque Chile todavía no firma el protocolo de Nagoya, que es clave para proteger los recursos genéticos. Entonces hay una lección importante que sacar ahí. Hay un capítulo que es de los tomates, que da cuenta de los ricos que eran antes, de los sosos que son ahora, de los más feos que eran antes, y de esta cáscara perfecta, rojita, que tienen hoy día, pero que no da cuenta de nada más que de la apariencia. Una cáscara de apariencia, ¿no? ¿Verdad? Y eso es también, me lleva a ese capítulo un poco la transgenia en el alimento, Gabriel, que es un tema que está en absoluta discusión en el mundo. Decir alimento transgénico equivale a decir peligroso, tenga cuidado, no se lo coma. Sí, claro. Atrás. Eso es posverdad también, en parte. Muchísimo. De hecho, tomates transgénicos, por ejemplo, no hay. No existen en el mundo. Tú no puedes comprar tomate transgénico en ninguna parte. Pero es común que la gente piense, por ejemplo, que esos tomates bonitos que tienen sabor a papel están manipulados, son transgénicos, qué sé yo. Son mutantes, ¿ya? Pero las mutaciones ocurren siempre, es mutante espontáneo, de hecho. Y se genera mucho también ruido con respecto a aquello de los transgénicos. Ahora, en el caso de los tomates, efectivamente antes eran feos, pero eran mucho más sabrosos. Yo siempre cuando doy charlas les digo a las chiquillas, oye, feos pero ricos, prefieren feos pero ricos.
Los tomates actuales no, pues parece que pasaron por un casting. Exacto. Son redonditos, rojos, perfectos, sin marca, pero sabor a papel. Ni una onda. Claro. Y yo me acordaba que mi abuelita siempre me decía que los tomates de antes eran súper ricos, se los comía como que fueran... Los pintones, claro, y con la cáscara toda... Bueno, y ese cambio ocurrió en los años 30 en Estados Unidos, cuando aparece un tomate mutante que era mucho más fácil de cultivar. Esa es toda la gracia. Mejor rendimiento, mejor aspecto. Lo que pasa es que antes el tomate se cultivaba a mano, porque se cosechaban a mano, maduraban de manera poco homogénea en la mata. Entonces el proceso de producirlos era extremadamente caro, no era una fruta popular, por así decirlo. Y esta mutante maduraba de manera homogénea. Entonces eso permitió... Lo sacaba de todo junto. Máquinas en el campo, permitió meter máquinas y con eso el precio cayó y se hicieron populares. Pero esa mutación no solo hizo que los tomates fueran más parejos, sino que además se llevó el sabor del tomate. Eso se descubrió el año 2012. El gen que estaba mutado era responsable de producir azúcares en el fruto. Y son justamente los azúcares los que dan el aroma y el sabor al tomate. Entonces se perdió inadvertidamente. Ahora, igual, quedémonos con la transgenia del alimento un segundo. ¿Hay algún argumento, fundamento, evidencia, Gabriel, que permita decir o identificar transgénico con inseguro, peligroso, o es posverdad también, es intimidación sin fundamento? Es desconocimiento más que nada, diría yo. No existe ninguna evidencia científica, y hay un montón de estudios que muestran que los transgénicos pueden llegar a ser inseguros. Desde el punto de vista biológico, la plausibilidad de esa hipótesis es súper escasa, porque básicamente tú tomas un gen de una especie y lo trasladas a otra para que fabrique una proteína distinta. Lo curioso es que la transgenia en agricultura es muy resistida, pero no la transgenia en medicina, por ejemplo. Sin ir más lejos, la insulina, que se usa en todo el mundo... Tenía un capítulo respecto a eso. Desde el año 83 que es transgénica. Se hacen bacterias que tienen el gen humano de la insulina dentro y nadie encuentra que eso sea peligroso. Entonces, aparentemente, un discurso que va más bien por el lado de la agricultura, que yo diría nace como una forma de oponerse a una tecnología, pero con muy poco fundamento, más bien una ideología. La insulina, la amarga historia del descubrimiento de la insulina, le pones un capítulo. Exactamente, que ahí es donde se describe cómo se descubrió la insulina. Pues la diabetes hasta hace 100 años atrás era una enfermedad incurable. Claro. Bueno, sigue siendo incurable hoy día, pero se puede tratar. El páncreas de los perros fue clave. El páncreas de perros fue clave. De hecho, investigación con perros fue fundamental para poder aislar esta sustancia, probar que esa sustancia controlaba la glicemia en la sangre y a partir de ahí convertir una enfermedad que era mortal, porque la diabetes era mortal, en una enfermedad que es perfectamente tratable el día de hoy y eventualmente incluso podría ser curable si es que las investigaciones que van por ese lado de regenerar el páncreas, ¿cierto?, logran llegar a éxito. En un capítulo que tú hablas del premio Nobel que hizo quebrar un país, ese país fue Chile, hacia el 1920 y algo. Sí. Ahí se nos acabó la fiesta del salitre, porque un químico alemán, ¿no, verdad? ¿Cómo se llama? Fritz Haber. Sí. Nos mató el punto. Fíjate que éramos el primer productor y exportador mundial de salitre hacia 1870 y tanto. Sí, de hecho el 30% del PIB de Chile a principios de 1900 dependía del salitre. Me gusta mucho esa historia porque tiene paralelos con lo que ocurre hoy en día. O sea, nuestro país se ha dedicado a producir materias primas, a explotar recursos naturales, poniéndole muy poco valor agregado. En el cobre ahora tú casi nada. Estoy hablando del cobre, por ejemplo, que vendemos, lo que más Chile exporta es concentrado de cobre, que básicamente son piedras molidas. Sí. Y si tú miras las dos historias, hay un paralelismo enorme. Chile en esa época no se dedicó a hacer nada más por el salitre que vender piedra. Sí, claro. Y este señor alemán que quería obtener nitrógeno fijado, ¿cierto?, de una manera más... porque en esa época los depósitos minerales de nitrógeno eran muy escasos. Así es. Y se usaba para hacer pólvora. Entonces era tremendamente preciado. Era fertilizante y pólvora. Las dos aplicaciones que tenía, fertilizante y pólvora. Y Fritz Haber descubre una forma de fabricar amonio usando aire como materia prima. El aire es gratis. Claro. O sea, materia prima gratis, un proceso químico, el tipo se ganó el premio Nobel y de pasadita hizo quebrar a Chile. Y una crisis política, económica y social gigantesca porque nunca hicimos nada más que exportar piedra. Entonces uno mira la economía nuestra el día de hoy, 100 años después de eso, y tú dices, hemos avanzado súper poco porque Chile que exporta, y para ponerlo de manera bien cruda, palos, piedras y fruta. Hemos puesto muy poca neurona sobre lo que estamos vendiendo. Entonces, la pregunta es, para los políticos, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer al futuro con nuestra economía? ¿Vamos a seguir exportando materias primas o vamos a ponerle neuronas a esto? Yo creo que llegó el momento de que tomemos en serio esto, porque son lecciones que los países deben aprender. Ya nos pasó hace 100 años atrás y eventualmente nos puede pasar de nuevo. Hay un material que se llama grafeno. Sí, pues. Que fue descubierto por un tipo en el laboratorio que estaba jugando con un pedazo de grafito, que le pegaba scotch, lo sacaba, hasta que sacó una monocapa de grafito, eso es grafeno, una monocapa de átomos de carbono. El grafeno es transparente, conduce el calor y la electricidad mejor que el cobre. Mira. ¿Qué estamos esperando nosotros para poder cambiar nuestro modelo productivo? Porque en algún momento esto nos va a pegar. Como el alemán que descubrió que el aire podía ser algo tan eficiente como y el señor que descubrió el grafeno también se ganó el premio Nobel. Así que podríamos repetir tristemente la misma historia. Se me queda un capítulo, nos tenemos que ir, pero tengo que preguntarte esto. La inteligencia de las plantas, ¿serían seres sensibles y capaces de manifestar emociones? Esta pregunta no es mía porque conozco gente cercana que le habla a las plantas y que les intenta comunicar. En 30
¿Sí o no? Es una exageración y una visión súper antropocéntrica. Ya me parece. Una súper antropocéntrica, dice las plantas sienten. No, los seres humanos sentimos. Hay una exageración cuando dice que las plantas son inteligentes. Un experimento que terminó siendo un fraude, digamos. Bueno, que hablaba de exactamente, pero fue un tipo de la CIA que es un experimento en su casa en el fondo. Pero tiene que ver un poco con humanizar respuestas biológicas, pues las plantas evidentemente sienten el ambiente y generan respuestas adecuadas. Pero eso no quiere decir que sean inteligentes, quiere decir sencillamente que responden al ambiente y generan respuestas que les permitan sobrevivir. Gabriel León, nos tenemos que despedir, autor de La Ciencia Pop, divulgador científico, bioquímico, en fin, muchas gracias por habernos acompañado con tu libro, lo vuelvo a mostrar, que está además en librería hace un rato y está siendo súper demandado ahí. Gabriel, muchas gracias. Gracias por la invitación. Que estés bien, buenas noches. Vámonos a corte y regresamos a tiro con el panel que decía yo al comienzo. Chile involucrado en la Segunda Guerra Mundial, que le declara la guerra a Japón en el 45, cuando Japón ya estaba un poco en el suelo. ¿Qué fue de eso? ¿Por qué pasó? ¿Qué contexto había? Algo de la Segunda Guerra Mundial en el panel con el que volvemos de la pausa aquí en La Cultura Verdadera. No se vayan. Inspirados en nuestra pasión por la naturaleza, desarrollamos una fórmula altamente efectiva, capaz de engrosar el cabello. Nuevo sistema engrosador Tío Nacho con Capil Gross, una selección